Saludos a todos en este día. Espero que todos estén bien. Gracias a Dios que nos permite estar de nuevo reunidos con ustedes en este día. Y vamos a continuar nuestro estudio del volumen 6. Espero que haya sido o está siendo de gran bendición para ustedes. Solamente algunos anuncios antes de orar. Y es que tenemos el viaje a Nicaragua ahora del 22 al 29 de junio. Y le pido que oren por nosotros. Un joven adulto estudiantil, director de jóvenes adultos en nuestra iglesia, Austin, va a estar conmigo en esa semana. Estaré con el pastor Francisco y su esposa Jennifer, visitando primordialmente algunas partes al norte de Nicaragua, pero esperamos que sea de gran bendición. El viaje misionero del pastor Facioli, el director del seminario a Brasil, le fue muy bien, gracias a Dios. Sigan orando por el pastor Elí, que tiene cáncer. Gracias a Dios, el seguro de él le ha aprobado los tratamientos, así que vamos a estar orando por el pastor Elí allá en Brasil también. Pero por favor, oren por nosotros ahora que vamos a estar saliendo un par de semanas a Nicaragua, que sea de gran bendición en nuestro tiempo ahí. En esta semana estamos ya en las páginas del 40 al 50 y esta semana cubre del 6 de junio hasta el 12 de junio. Así que sigan sus estudios, espero que estén al día. Si cualquier pregunta, hable con su coordinador o me pueden hacer la pregunta a mí también. Y después la próxima clase será en vivo, que será este lunes, el 13 de junio. Y después del día 20 de junio hasta el 4 de julio no habrá clase, ya que estaremos en nuestro viaje misionero. Así que esos son los anuncios. También me viene a la mente de que es muy importante, hermano, cuando ustedes entren, que se aseguren que su micrófono está apagado. Que su micrófono está apagado y también si durante la sesión, la conferencia, si usted por error enciende su micrófono, yo digo algo, chequee, no se vaya a hacer que sea el micrófono suyo que está encendido, pero es muy importante de tener los micrófonos apagados. Entonces, también ya necesito saber de los coordinadores y si usted es un estudiante que está estudiando solo, me deja saber no más tarde que este lunes que viene, el 13 de junio, que usted va a continuar los estudios, que usted va entonces ya para el volumen número 1, que es métodos de interpretación bíblica. Tengo que poner la orden ya para que no suceda lo que sucedió la última vez, que hubieron varios grupos que no recibieron su material hasta después de haber comenzado. Así que todos, a menos que ya tengan el grupo, los volúmenes enteros, los 10 volúmenes, algunos de ustedes tienen ya, no me tienen que dar esa información, pero especialmente en la República Dominicana, en Colombia, en otros lugares, si usted va a continuar el estudio ahora del volumen 1, necesito que la persona indicada me deje saber no más tardar que este lunes. También muchos de ustedes me han dicho de quién es su Pablo, su Bernabé y Timoteo. Les felicito porque tienen a alguien que le está ministrando a usted, alguien con quien usted puede compartir y alguien que usted va a estar discipulando. Eso es tremendo, tremenda bendición en la vida cristiana. Así que les pido, por favor, si no me han dado el informe de quién es su Pablo, su Bernabé y su Timoteo, que me lo deje saber ya en esta semana. Así que vamos a comenzar esta conferencia, esta enseñanza sobre el volumen 6, vida espiritual personal, como momento de oración. Señor, te entregamos a ti esta hora. Te entregamos a ti, Señor, esta enseñanza. Pedimos tu bendición y que tú suplas todo lo que necesitamos, Señor, para enseñar con claridad este material. Bendice a cada pastor. Gracias por su deseo de continuar preparándose, creciendo en la obra, creciendo en el ministerio. Bendice, Señor, sus esfuerzos, su pastorado. Bendice a aquellos jóvenes que se están preparando para servirte a ti, Señor, en el ministerio, como pastor o misionero, como evangelista, como maestro. Y también los hermanos y hermanas que sirven en alguna área en su iglesia local,
Gracias, Señor, por su deseo de prepararse. Bendícele, Señor, a ellos también. Señor, lo que tenemos es por tu gracia y reconocemos tu grandeza y la misericordia tuya y la dádiva de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por su sacrificio en la cruz por nuestros pecados, su resurrección. Espíritu Santo, necesitamos que te muevas con poder en nuestras vidas, nos ayudes y nos guíes. Gracias, te damos toda alabanza a ti, Dios Trino. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Entonces estamos en el número, o la sección número 2, práctica de la vida espiritual, que es la página 30 en español, página 29 en inglés, y es la de apreciación o realizar de la vida espiritual. El libro dice, en cada una de las siguientes áreas o relaciones son cubiertos dos aspectos importantes, lo que debemos saber y hacer. O sea, siempre cualquier práctica debe estar fundamentada en la verdad revelada de Dios. Entonces comenzamos con las escrituras. Ese es nuestro punto de partida. Y en relación a Dios el Padre, página 31, dice que los pensamientos y los caminos de Dios son diferentes y más elevados que los pensamientos del hombre. Esto es importante para todos nosotros como creyentes y seguidores de Jesucristo. Dios se ha revelado, pero esa revelación que leemos en la palabra de Dios, aunque es verdadera y es real, no se convierte en la verdad, sino es verdadera, es la revelación de Dios. La persona de Dios es algo que uno va experimentando a través de su jornada cristiana. Yo creo que en mi propia vida llevo muchos años caminando con el Señor desde que tenía 12 años y después me consagré al Señor cuando tenía 18 años. Hay muchas cosas que no entendía acerca de Dios, su persona, su palabra, que a la medida del tiempo y la vida y las experiencias, los momentos bien difíciles en mi vida, luchas que hemos tenido, el Señor se ha revelado, se ha manifestado en mi vida y he llegado a conocerlo de una manera más íntima, más real. Lo había leído, había conocido de él, de lo que la palabra de Dios dice sobre él, sus atributos, su carácter, ¿verdad? Pero a la medida de que vamos viviendo, podemos gustar de Dios de una manera diferente a la manera que lo leemos en las Escrituras. Y los pensamientos de Dios son muy diferentes a los nuestros, los caminos de Dios. Y es importante escudriñar la palabra de Dios, orar, pedir que Dios nos dé sabiduría. Ese es el tema del libro de Proverbios, ¿verdad? Si usted lee el capítulo 8 de Proverbios, ¿verdad? Donde se personifica la sabiduría. Necesitamos la sabiduría de Dios para tomar decisiones correctas, sólidas, no humanas, no egoístas, que tienen que ver con nuestra agenda, sino la persona de Dios y los propósitos de Dios. Y los caminos de Dios, los pensamientos y caminos de Dios son más elevados que los pensamientos del hombre, dice aquí la palabra de Dios. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y esto, claro, era una revelación al pueblo de Israel, o mejor dicho, ya de Judá, que había sido llevado en cautiverio y no entendían el propósito de Dios. Y Dios tenía un gran propósito de restaurar a su pueblo. Y ellos a lo mejor vivían en temor de que Dios se había olvidado de ellos. Pero Dios les dice, no, yo soy un Dios de misericordia. Mis pensamientos no son sus pensamientos. Um, Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y ellos necesitaban recibir este mensaje de consuelo, de esperanza, porque ya no estaban en su territorio, en su nación, en su tierra, ¿verdad? Ya comenzando con el capítulo 40 hasta el capítulo 66, Dios le habla de un glorioso futuro que para ellos era próximo o cerca de ser regresado a su tierra, pero también un futuro glorioso que nos espera a toda la humanidad en el futuro cuando Cristo venga a la tierra a reinar
como el Mesías y el Rey de Reyes y Señor de Señores. En relación a Dios el Padre, que el deseo de Dios es que el creyente lo glorifique con su vida, alcance la meta que Él ha puesto por delante y cumpla sus propósitos. Un texto que me gusta mucho, a veces lo comparto con ustedes, es el Salmo 138, versículo 8. Salmo 138, versículo 8. Yo deseo que Dios cumpla sus propósitos para mi vida. Lo esté cumpliendo y lo cumpla hasta el final. Yo espero que, pastor, esa sea su deseo también y hermano que me escucha también. Mateo 5, 14, 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Después dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz. Eso no lo podemos hacer nosotros. Esa clase de vida es difícil, pero lo podemos en Cristo. Cristo nos puede ayudar a vivir una vida diferente, una vida de amor, de compasión, de perdón, no de rencor ni de resentimiento. En Cristo podemos aprender a ser luz, ¿verdad? Para que la humanidad que vive en oscuridad pueda ver una diferencia, que pueda ver a Jesús en mi vida. Y dice aquí el pasaje que cuando vivimos de esa manera, los hombres van a glorificar a Dios. O sea, van a ver a Cristo en nosotros, van a ver a Dios en nuestra vida y el Padre será glorificado. Que Dios trae su disciplina. Me gusta pensar cuando leo la palabra disciplina en las escrituras, es entrenamiento correctivo. O sea que Dios está cambiando algo en mí cuando me disciplina. Que Dios trae su disciplina a la vida del creyente para que éste pueda participar de su santidad. O sea, sabemos que sin la disciplina de Dios, sin las dificultades que Dios permite que vengan a nuestras vidas, muchas veces nuestro carácter no es moldeado o hay algo en nuestra vida que estamos como trancados ahí, ¿verdad? Y no estamos avanzando, ¿verdad? Y Dios tiene que trabajar en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, para que podamos entonces llegar a un momento de rendirnos, someternos a Él y que haya ese cambio que entonces vaya a reflejar a la persona de Jesucristo. Hebreos 12, 5 al 11 habla de esa disciplina de Dios. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no son hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, la disciplina tiene un proceso, tiene un fin, tiene un proceso y tiene un fin. Y aunque no nos guste, ¿verdad? Y sabemos que nuestros padres trataron lo mejor de disciplinarnos, nos amaban y a veces su disciplina no era la mejor, lo hacían con buena intención, pero la idea es que tuviéramos respeto hacia ellos y obedecer lo que nos decían, lo que nos mandaban que debíamos de hacer. Y de la misma manera debemos tener un carácter que ha sido moldeado por el Señor y que estemos entonces de verdad deseosos de buscar y hacer la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios. Entonces, en el proceso que Dios está disciplinando a ti y a mí, y yo he pasado por esta disciplina en muchas maneras en mi vida. Yo he visto una diferencia en mi vida entre el Felipe antes y el Felipe de después, ¿verdad? Eso es una realidad en mi vida y probablemente ha sido también en su vida. Y al final Dios produce paz y justicia y santidad en nuestra vida. Entonces es importante también pensar en diferentes categorías, como por ejemplo, Dios castiga al hijo de él o Dios trae juicio al hijo de él o es que Dios disciplina a su hijo.
Y por lo menos teológicamente podemos hacer estas divisiones, ¿verdad? Que nos ayudan cuando estamos hablando de estas categorías. Cuando hablamos de castigo, tenemos que, creo que teológicamente, decir que Jesucristo tomó el castigo judicial que nosotros merecíamos por nuestro pecado, o que la humanidad merece. Toda la humanidad está bajo condenación, castigo eterno, porque hemos pecado contra Dios, estamos destituidos de su gloria, de su perfección, y el único remedio es la persona de Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros y que nosotros pongamos nuestra fe en Él. O sea, hay un castigo, ese castigo ya no le va a venir a usted ni a mí porque estamos en Cristo. Hay un juicio y ese es el juicio eterno que vamos a pagar por toda la eternidad por medio por razón de que somos pecadores. Pero ese juicio eterno fue pagado por medio del sacrificio de Jesucristo y su resurrección de entre los muertos. O sea, hay un castigo judicial que Dios como juez eterno del universo, el único Dios verdadero, porque es un Dios santo, 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 trae castigo a donde hay pecado. Y entonces hay un juicio que vendrá para aquellos que rechazan a Cristo. Pero cuando hablamos del creyente, el creyente no es castigado, el creyente no viene bajo un juicio eterno, ¿verdad? Pero sí caemos bajo la disciplina de Dios. O sea, Dios castiga, si quieren usar esa palabra, o disciplina a su hijo en el sentido que lo disciplina para que éste viva en santidad y produzca fruto. O sea, lo que Dios manda o permite en tu vida no es por razón de un castigo eterno ni un juicio que vas a tener que algún día atravesar, sino es una disciplina. Es una acción correctiva que Dios trae a tu vida para que sigas desarrollándote como hijo de Él. Y dice que no debemos de rechazar la disciplina cuando viene a nuestra vida. No, a lo mejor no nos gusta lo que estamos pasando. A veces hay situaciones que la vida trae en nuestra vida, a nosotros, ¿verdad? Estamos vivos, cosas van a pasar, nos vamos a enfermar. No es que Dios te está mandando una enfermedad o a tu ser querido una enfermedad, pero estamos en esta vida y Dios permite que continuemos viviendo en esta vida y usa esas cosas que vienen en nuestra vida como manera para poder ayudarnos a buscar más de Él, por ejemplo, o para cambiar algo en nuestra vida. Relación a Dios el Padre, ahí en la página 31, que Dios soberanamente controla y hace que todo en la vida del creyente sea para bien. Y vamos a hablar más de la soberanía de Dios y qué significa la soberanía de Dios y lo que no significa la soberanía de Dios. Y de vez en cuando vamos a dar algunos detalles, pero lo vamos a estudiar mucho más cuando lleguemos al libro número 5 sobre la doctrina cristiana. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora fíjense, no que todas las cosas son causadas por Dios. Yo sé que hay sistemas teológicos y algunos de ustedes que me están escuchando a lo mejor caen bajo esos sistemas, pero creo que lo que está enseñando aquí no es que Dios está causando que todas las cosas sean realizadas, ah, pero que Dios está trabajando a través de lo que viene a tu vida para un bien. Dice, esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Así que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que vienen a nuestra vida nos ayudan a bien. Que ese bien Pablo lo va a definir. Y de nuevo, no que Dios está repartiendo ciertos sufrimientos, ciertas enfermedades, ciertas crisis, violaciones, cosas que el hombre pecador hace para herir a otros, ¿verdad? Dios no está repartiendo esas cosas. A menos que estemos ya en el último periodo de la humanidad, donde se hace muy clara ahí en Apocalipsis capítulo 6 que los juicios van a venir porque serán juicios directos de Dios sobre la humanidad. Y aún ahí tenemos que hacer la pregunta, ¿y por qué? Pero donde no hay esa información de la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado cuando decimos esto lo causó Dios, ¿verdad? Eso trae mucho sufrimiento y no es algo bueno pastoral cuando estamos ministrando a una persona que ha tenido una pérdida o el hijo ha pasado un cáncer
o algo así similar, ¿verdad? Pero dice que lo que sí sucede en nuestras vidas, Dios está causando que eso produzca un bien en nosotros. Es el mar, es el sufrimiento que no viene de Dios, pero que es usado por Dios para traer un bien. Y el bien se nos dice mismo en las Escrituras. ¿Cuál es el bien del cual Pablo habla? Dice en versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos que conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, el bien, el mal, los tiempos lindos, los tiempos difíciles de nuestra vida, todo lo está usando Dios para producir en usted la imagen de su Hijo, conformidad, imitar a la persona de Jesucristo. O sea, Dios está obrando en ti. Dios no te salvó simplemente para que no fueras al infierno y fueras para el cielo. Si eso fuera el propósito mayor de Dios, entonces te hubiera matado, quitado la vida, llevado al cielo en el momento que recibías a Jesucristo. Es igual que como padre, el deseo mío profundo no es que mi hijo conozca a Cristo. Eso sí, es un deseo profundo, pero si esa es la meta suya, que su hijo conozca a Cristo para que no vaya al infierno y vaya al cielo, esa no es la meta correcta. La meta es que nuestro hijo conozca a Cristo, sea desarrollado como discípulo del Señor Jesucristo y llegue a amar a Dios sobre todas las cosas y someta su vida al señorío de Cristo y crezca y sirva al Señor por todos los días que tiene aquí en la tierra. Esa es la meta mía como un padre. No simplemente que escapen el infierno, sino que lleguen a conocer al Señor. Esa es la vida eterna, Juan 17 y versículo 3, que conozcan a Dios, al único Dios verdadero, y a su Hijo, quien Él envió, que Dios envió. Así que, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En relación a Dios, al Espíritu Santo, en relación al Espíritu Santo, todo creyente debe saber que el Espíritu mora permanentemente en él como garantía de su salvación. De nuevo, una doctrina que a veces nos separa en iglesias y denominaciones, pero creemos que sí, que cuando Dios viene a morar en ti, lo que significa vida eterna, es que es una garantía que Dios nos da. Y esa garantía la tenemos porque cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, mora de manera permanente. Esa es una de las diferencias en la dispensación del Antiguo Testamento y la nueva dispensación de la gracia, que el Espíritu Santo mora en ti. Y la salvación es un regalo que viene por la gracia. Y si fuimos salvos por gracia, o sea, no algo que Dios nos debe, no es una deuda que Dios nos tiene por cuanto somos pecadores. Entonces, cuando eres salvo, justificado y adoptado por Dios, tus obras o falta de obras tampoco van a garantizar si eres salvo y vas a permanecer salvo y si vas al cielo o no. Porque tu salvación en el pasado, en el presente y el futuro está basado en la gracia de Dios. Siempre por gracia, no por obras, ni antes, ni ahora, ni después. Entonces, la morada del Espíritu Santo es un regalo por gracia de Dios que Dios le da a aquellas personas que llegan a confesar sus pecados y recibir el regalo de la salvación en Cristo. Todo por fe. No es algo que usted puede ganar ni merecer, sino es un regalo que Dios le da, como dice Juan 1:12. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad o el derecho de ser hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creyeron en él. Es algo fabuloso, tan bueno que a muchas personas les cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque piensan, no, tengo que cumplir los 10 mandamientos, tengo que hacer aquello, tengo que hacer aquello, otro, ¿verdad? Y Dios nos dice, no, es por gracia, Efesios 2:8 y 9. Así que el Espíritu Santo es una dádiva de Dios que mora permanentemente en nosotros como garantía de nuestra salvación. Si usted, pastor, tiene una posición diferente, entonces trabaje el texto y vamos a respetarnos bien siempre aquí en este seminario. No importa la posición en la cual usted caiga o la que usted sostenga, pero vamos siempre a defender nuestra posición basado en las escrituras. En él también vosotros, dice Efesios 1:13-14,
habiendo que oído, eso es lo primero que uno tiene que hacer, oír el evangelio. Alguien tiene que predicar, uno tiene que escuchar, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, o sea, oído la palabra de verdad, lo cual es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo que alguien tiene que creer o rechazar. O sea, cada uno tenemos la voluntad dada por Dios para poder decir sí o no. Y habiendo creído en él, fuiste que sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo nos da el poder para testificar cuánto necesitamos de este poder manifestado en nuestras vidas, con nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, con los amigos que tenemos que no son creyentes, con los cuales jugamos o pasamos tiempo con ellos. Necesitamos el poder de Dios para vivir una vida que glorifica a Dios y también palabras que glorifican a Dios y dan testimonio del Señor. Y esa es la promesa que Dios le dio a la iglesia en el principio. Y esa promesa no ha cesado. Es la única que Dios le ha dado a la iglesia, que tendríamos poder del Espíritu Santo de Dios por medio del Espíritu Santo para ser un testigo de aquellas cosas que hemos visto, hemos gustado, hemos saboreado, hemos experimentado. Y cuando usted experimenta a Dios de una manera poderosa, entiende que Dios le ha perdonado, Dios le ha restaurado, Dios lo ha reconciliado, que hay paz entre usted y Dios. ¿Cómo no compartir eso con otras personas? Y necesitamos orar para que Dios haga una realidad esa promesa ahí de Hechos capítulo 1 y versículo 8. El Espíritu Santo nos ayuda a resistir la tentación. No tenemos que vivir en el pecado, dice la palabra de Dios en Romanos 6. Dios ha hecho algo en nosotros. Hemos nacido nuevo. Tenemos la presencia de Dios en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. No tenemos que caer en la tentación. No tenemos que vivir un hábito de pecado, un patrón pecaminoso. Entiendo que a veces eso sí sucede en la vida de algún creyente, ¿verdad? Pero es por falta de conocimiento de la palabra de Dios, es falta también de rendimiento al señorío de Cristo, y ahí es entonces cuando Dios tiene que traer disciplina a nuestras vidas. Y a veces una disciplina inmediata, a veces una disciplina que se va progresando a través de los años, a la medida que nosotros resistimos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dios entonces aumenta la disciplina de diferentes maneras que venga en nuestra vida hasta que al fin captemos lo que Dios está tratando de hacer en nuestra vida. Y en la vida de Jesucristo, cada vez que Satanás venía y le tentaba, y sabemos que no es solamente en esta ocasión, cuando después de su bautizo es llevado al desierto y ahí es tentado por el enemigo. Sabemos de otros pasajes, creo que es en Lucas, que el enemigo de Satanás lo dejó por un tiempo, pero las tentaciones de Cristo vinieron de diferentes maneras a través de todo su ministerio. Y el tentador venía y cuestionaba lo que el Señor sabía. Si eres el Hijo de Dios, pues claro era y sabía que era el Hijo de Dios. Y en cada tentación el Señor le respondía con la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante estar saturado por el conocimiento de la palabra de Dios. Si eres el Hijo de Dios, y Cristo decía, porque Cristo está también. O sea, conocer la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea nuestra delicia. Y siempre estar pensando cómo está mi actitud hacia la palabra de Dios. Porque una cosa es estudiar y estar en este seminario de 2 años y decir, voy a crecer, voy a aumentar mi conocimiento. Otra cosa es dejar que el Espíritu Santo esté moldeando mi vida por medio de su palabra. Es una jornada diaria, cotidiana, ¿verdad? Pero conocer la palabra de Dios y que la palabra de Dios instruya mi vida, tenga influencia sobre cada aspecto de mi vida. Que el pecado en el creyente puede impedir el ministerio del Espíritu Santo. Yo digo el ministerio didáctico, porque el Espíritu Santo está eh, redarguyéndonos o nos está enseñando, nos está disciplinando, nos está corrigiendo o nos está enseñando algo de la palabra de Dios, que estamos entonces progresando en nuestro conocimiento de Jesucristo. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Esto significa
el dolor causado al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, es una persona, es la segunda persona de la Trinidad. Y podemos causar dolor. O sea, tiene emociones, Dios tiene emociones cuando el pecado domina nuestra vida. O sea, no deje que el pecado domine tu vida. Y después, Primera Tesalonicenses 5:19 dice, no apagáis al Espíritu. O sea, esto significa el rechazo de aquello que Dios ha revelado en su palabra o de lo que Él desea hacer en nuestras vidas. O sea, cuando entiendes, Dios te ha iluminado y entiendes algo en la palabra de Dios, no lo rechaces. O cuando Dios está llamándote, a lo mejor algunos de ustedes Dios les está llamando a ser pastor o misionero o evangelista o teólogo y prepararse en una universidad para enseñar. Necesitamos teólogos, filósofos cristianos en la apología, en la apologética, en la teología. Necesitamos hermanos también que acepten un llamado para servir en alguna posición en la iglesia, pero temen cuando usted entiende de que Dios le está haciendo una invitación y usted le dice no o no ahora, usted está pagando al Espíritu. Usted está pagando lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer en su vida. El libro dice, el autor, sin el Espíritu Santo el creyente no tiene poder alguno para vivir la vida espiritual. Yo creo que a la medida que han pasado los años y las décadas en mi vida, más y más me he dado cuenta de esta realidad. Yo creo que cuando somos un poco joven o más jóvenes, joven, a veces tenemos una idea diferente de la vida cristiana. Pero a la medida que uno va viviendo y ve las luchas, las debilidades, las altas y bajas, lo que sucede en la vida, lo que sucede en un ministerio, en un pastorado, ¿verdad? Más nos damos cuenta que si no caminamos en el Espíritu, dependiendo en el Espíritu, conociendo más el Espíritu de Dios. Eh, no es fácil vivir la vida cristiana y seguir perseverando. Así que necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para vivir la vida cristiana. En relación al Señor Jesucristo, página 34 en español, página 33 en inglés. En relación al Señor Jesucristo, todo creyente debe saber que Cristo es la vida de todo creyente. Dice Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo como vuestra vida significa que estamos primero seguros en Él, dice escondidos con Cristo, o sea, hay una seguridad eterna, porque cuando usted viene a Cristo, usted no está solo delante de Dios. Eso es lo que mucha gente no se dan cuenta. Cuando Dios le ve, no le ve directamente, lo ve en Cristo. O sea, no lo ve ya separado de Cristo, como usted está aquí y Cristo está aquí. No, usted ha sido colocado en Cristo. Y cuando Dios le ve siempre en Cristo. En esa posición es isolable. Cristo es vuestra vida. Estamos seguros en Él porque estamos escondidos en Cristo y que somos de Él. Somos uno con Él. En relación al Señor Jesucristo, en relación a Él, todo creyente debe saber que Cristo se compadece del creyente y lo ayuda en todas las circunstancias de la vida. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Algunos creyentes viven como si es solamente victoria lo que experimentamos en la vida creyente. Hay derrotas a veces, hay sufrimientos, hay pérdidas. Lea simplemente 2 Corintios, el libro, la epístola más biológicas de biología, ¿cómo se dice? De la vida de Pablo, ¿verdad? Para que entienda todo lo que pasó Pablo. Altas, depresión, momentos bien difíciles que Pablo pasó, luchas personales con la iglesia. ¿eh? O sea, habrá momentos de debilidad. Y a veces creo que también el error es cuando eh, el creyente trata de, como no ser honesto con sí mismo, ¿verdad? Sobre lo que a veces atravesamos en esta vida. Y usted sabe, cuando uno va a la iglesia, muchas veces, ¿cómo estás? Estoy bien, en victoria, hermano, en victoria, todo bien. Pero a lo mejor tu hijo, tu hija ya no está caminando con el Señor. Creció en el Evangelio y ahora se ha apartado. Y eso lo sé
Yo personalmente, y a lo mejor algún día comparto ese testimonio con usted, y también sé de muchos de ustedes, porque ya llevamos años estudiando, perdón, hablando con pastores en este ministerio, y sé que eso es una realidad también. Pero todos somos débiles. Todos pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, de tentación, de pruebas, de pérdida. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces nos dice que debemos acercarnos a Él con confianza para alcanzar ¿qué? Misericordia. Cuando tú te acercas al Señor, vas a recibir una cosa, y es misericordia y gracia. Nunca rechazo del Señor Jesucristo. Ahora fíjense, el ministerio de apoyo del Dios Trino. Cuando pensamos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la palabra de Dios nos revela que cada una de las personas de la Trinidad desea traer consuelo, ayuda a ti en momentos difíciles. El Padre nos consuela con su presencia, si usted lee ahí 2 Corintios 1. Y ese consuelo que Dios nos da, cuando lo experimentamos, nos capacita para ayudar a otros que están atravesando a lo mejor algo similar, pero estamos ahí sabiendo, no solamente porque lo leímos en la palabra, sino lo hemos experimentado, que Dios es el Padre de toda consolación. El Padre permanece cerca de los que sufren y les consuela. También el Hijo se compadece de nosotros en nuestras pruebas y tentaciones, como acabamos de leer. Jesucristo nos entiende y provee su poder para resistir la tentación. No diga que no, el diablo me hizo hacerlo. No, no, el diablo no te hace nada. El diablo te puede tentar, poner tentaciones, la cultura, pero tú tienes una decisión. Tú tienes la decisión de o seguir tu agenda o someterte a lo que Dios te hace. Y tienes el poder de Dios que vive en ti para poder decirle no y darle las espaldas a ese pecado, a esa tentación. El Señor está ahí. Si tú clamas por Él, Él está ahí para ayudarte. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que intercede, obra por nosotros en nuestro dolor. Romanos 8:26. Entonces, en relación al Señor Jesucristo, todo creyente debe saber que no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Página 34. Ahora, aquí dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, muchas veces pensamos que esto se refiere al castigo eterno, pero creo que cuando miramos al contexto, y el contexto siempre es rey. Context is always king, we say in English. ¿Verdad? Siempre miren al contexto de cualquier pasaje. Y el contexto de Romanos 8 es capítulo 7 y lo que sigue después en el capítulo 8, que tiene que ver con la vida del creyente. Y en el capítulo 7, básicamente, Pablo está declarando, manifestando la lucha que él tiene entre querer hacer la voluntad de Dios y el deseo de la carne, que a veces se le presenta como un obstáculo y no hace lo que Dios hace, sino hace lo que Dios no quiere. E inmediatamente después de ese contexto y lo que sigue en el capítulo 8, él dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y muchas veces creemos que esto significa no hay condenación eterna para el creyente. Y eso es verdad. Y pudiéramos decirlo de una perspectiva secundaria de lo que enseña este texto y lo que el resto del Nuevo Testamento enseña. Pero en el contexto inmediato creo que está hablando de cuando tú estás en esa lucha, en esa batalla de querer hacer la voluntad de Dios, pero a veces ve que eres débil y no cumple con lo que Dios desea para tu vida. Y a veces te preguntas, ¿soy cristiano o no soy cristiano? ¿Soy creyente o no soy creyente? ¿Le pertenezco a Dios o no le pertenezco? ¿Por qué no hay progreso? ¿Por qué no hay cambio? ¿Por qué veo que algunos otros cambian y caminan con el Señor y manifiestan la presencia de Dios más que yo, pero yo no? Y veo esta lucha en mí que nadie sabe de esa lucha, solamente yo y Dios. Dice aquí la palabra de Dios en Romanos 8:1 que no hay condenación para los que están en Jesucristo. Así que no habla primordialmente de la condenación eterna, sino de que Dios no nos condena en nuestra lucha con el pecado y la santidad. Dios desea que seas santo, pero cuando no eres santo, cuando hay algo en ti que no refleja la persona de Dios
y a lo mejor nadie lo sabe, solamente tú lo sabes, Dios dice, no te estoy condenando, no te estoy condenando. O sea, porque Cristo tomó tu pecado, pasado, presente y futuro. En tu lucha no hay condenación. Lo que debemos saber en relación a la palabra de Dios, página 37 en español, página 36 en inglés. Acerca de la Biblia, según 2 Timoteo, este es un pasaje que vamos a mirar a través de los 2 años de diferentes maneras y lo vamos a explicar un poco más detalladamente. Pero dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios. Dice, toda la escritura, y por supuesto, la escritura que tenía la iglesia primitiva era el Antiguo Testamento, ya que el Nuevo Testamento estaba siendo escrito. Gálatas probablemente fue escrito primero, pero los evangelios vinieron décadas después de la vida de Jesucristo. Posiblemente el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio escrito entre los años 40 a los años 60. Diferentes eruditos tienen diferentes fechas para los evangelios, pero los evangelios fueron escritos después. Y cuando segunda Timoteo es escrito, ya posiblemente Marcos fue escrito y Mateo también. Pero, porque segunda Timoteo fue escrita alrededor del año 63 o 64 después de Cristo, antes de que Pablo fuera decapitado. Pero dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios. Y esa palabra muy interesante, inspirada, se usa en segunda Timoteo y también en segunda de Pedro, pero no es la misma palabra en el griego, son dos diferentes palabras en el griego que ya la estudiaremos en el futuro. Pero dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto significa bien desarrollado. No perfecto como perfecto sin pecado, sino maduro, bien desarrollado. Esa es la idea de la palabra perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, el manual usa la palabra inerrable. Y la palabra inerrable, inerrancy, or inerrant en English, la palabra inerrable significa sin error. La palabra que usualmente se usa es inerrancia de las escrituras. ¿Qué significa? Bueno, básicamente dice E.J. Young en su libro The Word is Truth, la palabra es verdad. Él dice, con esta palabra queremos decir que las escrituras poseen la cualidad de estar libres de error. Están exentas de fallos, son incapaces de errar en todas sus enseñanzas, están en perfecta concordancia con la verdad. Ahora, hay muchas personas que hoy en día dicen que la Biblia tiene errores. Tenemos que definir qué es un error y qué no es un error. Ahí empezaríamos con eso y eso lo vamos a desarrollar en un futuro. Pero especialmente para los jóvenes en el high school, junior high, high school, jóvenes estudiantiles, es muy importante entender lo que se le llama un error en la Biblia, que no es un error, y falta de ser verdadera o tener una característica de ser verdadera la revelación de Dios. La revelación de Dios es verdadera, pero hay diferencias, por ejemplo, en algunos de los manuscritos. Un manuscrito sería aquella fuente que se usó para escribir la revelación de Dios. Y esa fuente se ha multiplicado, se ha copiado muchas veces, tanto manuscritos del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y esto todo lo vamos a estudiar cuando estudiemos el volumen 3 sobre el Nuevo Testamento. Pero es algo, una conversación muy importante que todos seminaristas deben de conocer bien. Tiene que ver con la crítica textual y le vamos a explicar lo que es la crítica textual en un futuro. Pero es muy importante entender esto porque puede ayudar a nuestros jóvenes a no perder su fe si entienden esto. Hay muchos jóvenes que aún de iglesias aquí en los Estados Unidos, no sé en los otros países, que cuando dejan se gradúan del 12 grado de high school y se van a la universidad, muchos de ellos pierden su fe, dejan de creer o su creencia cambia y no es igual.
Y tenemos que entonces capacitar. Yo creo que no esperar hasta que uno sea adulto, sino tenemos que, el estudio apologético tiene que hoy en día comenzar con los niños en primer grado, segundo grado, tercero. Cuando yo era pastor de jóvenes y serví como pastor de jóvenes por 20 años, decimos que tenemos que alcanzar a muchachos cuando estaban en high school, en el 9, el 10º, 11 y 12 grado, antes de ir a la universidad. Después comenzamos a decir, no, tenemos que alcanzar a muchachos cuando estaban en séptimo, sexto, séptimo y octavo. Y hoy decimos, empieza ya de la cuna la apologética, enseñarle las escrituras de una manera diferente, ¿verdad? Instruir al muchacho para que conozca la verdad, porque esa verdad está siendo sacrificada casi inmediatamente en las universidades cuando nuestros jóvenes van a estudiar en una universidad secular. Así que todo esto lo vamos a hablar mucho más en detalle en un futuro. Pero si, por ejemplo, estudiamos un silogismo muy simple, un silogismo en la filosofía, en la lógica, básicamente tiene que ver con dos premisas o declaraciones y una tercera declaración que sigue de manera razonable como conclusión de las dos primeras declaraciones o premisas. Entonces hay una premisa muy simple, eso se llama un silogismo, que la encontramos en la lógica y la encontramos en la filosofía y entonces la podemos aplicar aquí a este punto sobre la inspiración de la palabra de Dios. La primera premisa que estamos de acuerdo es que Dios es verdadero o verdad. O sea, en Dios no hay ninguna tiniebla, dice la Escritura. Él es santo, 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 puro. Dios no miente como los hombres. Entonces, la primera premisa dice Dios es verdad. La segunda es que las Escrituras son inspiradas por Dios. O sea, la primera premisa o declaración lógica que estamos dando aquí es que Dios es verdadero o Dios es verdad y que las Escrituras provienen de Él. Entonces, lo que resulta lógicamente razonable como conclusión sería entonces que por tanto las escrituras son verdad. Espero que puedan seguir la lógica aquí en esas primeras dos premisas y la conclusión. Dios es verdad. Las escrituras son inspiradas por Dios, el cual es verdadero. Conclusión, por tanto, las escrituras son verdad. Así como Cristo es sin pecado, la palabra de Dios es sin error. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Segunda Pedro 1:21 también habla de la inspiración, aunque es una palabra griega diferente y muy significativamente diferente a 2 Timoteo 3, por eso lo estudiaremos en un futuro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice la Biblia en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios siempre cumple el propósito para la cual Dios la ha enviado. Isaías 55:9, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. O sea, Dios cumpliría su propósito para el pueblo llevado en cautiverio, llevando justicia a ellos por sus pecados y su rebeldía y como consecuencia castigo, separado de la tierra de Jerusalén, de Palestina, de esa área, por 70 años, y después Dios en su misericordia cumpliría su promesa de regresarlo a su tierra, a la tierra prometida. Entonces, entendemos ahí en el contexto de Isaías 55, juicio y bendición. Primeros 39 capítulos de Isaías en el Antiguo Testamento tiene que ver con el juicio venidero y comenzando con el capítulo 40 que habla de consuelo y de esperanza
Y de los propósitos de Dios sería del capítulo 40 hacia adelante. Creo que son 66 capítulos que tiene Isaías. Y Dios le dice, mi propósito se cumplirán. La palabra es la norma objetiva para toda vida. Salmo 119, versículo 160 en la nueva versión internacional. La suma de sus palabras es la verdad. Tus rectos juicios permanecen para siempre. Y Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice Hechos 17:11, que estos, los judíos en Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Solicitud sería entonces con ánimo y con voluntad. ¿Y qué hacían? Era más noble porque estudiaban la palabra de Dios. Querían averiguar qué estaba diciendo Pablo, y si había armonía entre lo que Pablo le estaba diciendo y lo que estaba ya escrito. Y dice que estaban escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer. No importa quién es su pastor, no importa quién es el invitado, no importa quién es el líder, el que usted respeta y sigue. El momento que comenzamos a declarar cosas que no compaginan, no armonizan con la escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tenemos que entonces decir, wow, aquí hay un problema. O es que yo no he entendido bien, o no entiendo bien la lógica de esta persona que me está tratando de enseñar algo de esa escritura o de esa doctrina que nunca la entendí de esa manera, o que esa persona está categóricamente equivocada. O sea, vamos a darle el beneficio de la duda, ¿verdad? Cuando alguien predica o enseña y decir, bueno, wow, espera, déjeme regresar y comparar un poco antes de tener mi veredicto final, ¿verdad? Pero al final del día tenemos que regresar a las escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. La palabra de Dios es el alimento espiritual del creyente. 1 Pedro 2:2 dice, desear como niños recién nacidos. Si usted tiene un niño recién nacido, usted entiende. Y usted todos lo hemos experimentado cuando hay hambre. Bueno, algunos adultos también actúan como bebés cuando hay hambre. Así que a lo mejor siempre debe tener algo con usted para que cuando le entre el hambre tengan para comer. Pero algunos se ponen bien extraños y enojados cuando le entra el hambre. Pero eso no, lo que quiero decir aquí es que los niños van a demostrar que tienen hambre, ¿eh? Comienzan a llorar. Entonces dice aquí, desear como niños recién nacidos la leche, el alimento, ¿verdad? La leche espiritual no adulterada, no cambiada, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, esa preposición para salvación, tengan cuidado, porque algunos dicen, si no deseas esta leche, entonces no vas a llegar a la salvación, porque dice aquí, para que crezcáis para salvación. Primero dice crezcáis. No puedes crecer en aquello que no tienes, que no posees. Eso es lo primero. Pero segundo, dice la nueva versión internacional, que deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Entonces, la idea es gustar de esa salvación, saborear esa salvación, lo que ya tú posees, porque estás en Cristo, como un niño recién nacido, ¿verdad? Que desea la leche, ¿ve? Ahora tú también debes de desear esa leche espiritual, la palabra revelada de Dios, para que crezcáis en el ámbito de esa salvación, ¿verdad? En todo lo que está para ti como promesa de Dios en tu salvación, para que experimentes a cabalidad todo lo que Dios tiene preparado para ti en tu salvación. Primera Tesalonicenses 2:3 dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios. Ahora fíjense, la cual actúa en ustedes los creyentes. O sea, nosotros somos portavoz de la palabra de Dios. El poder no está en mi predicación. El, el poder está en la fuente de mi predicación, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios tomada por el Espíritu Santo la que comienza a operar en tu vida y en la vida mía. Por eso que tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que exponernos a la palabra de Dios de manera cotidiana, si es posible, si no regularmente.
¿verdad? Para que la palabra de Dios, a nosotros, a la medida que nos damos a ella y a su obediencia a ella, para la gloria de Dios, ella comienza a actuar, cambiar, producir fruto en mi vida. La palabra de Dios nos limpia de pecado y nos protege contra el pecado. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice Salmo 119, versículo 133, en la Reina Valera del año 60. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. La Biblia Las Américas, muy buena traducción, dice, afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Y la Nueva Versión Internacional dice, guía mis pasos conforme a tu promesa, no dejes que me domine la iniquidad. O sea, ordena mis pasos, afirma mis pasos, guía mis pasos. Diferente manera que los comités de traducción de estas Biblias decidieron traducir la palabra hebrea, ¿verdad? Pero hay similitud. Ordena, afirma, guía mis pasos. Entonces, le quiero dar solamente, si no saben, ahí esta fuente en el internet, esta red, BibleGateway.com. Si usted va ahí, usted entonces puede poner en español, buscar la traducción que usted quiera. Usted puede poner una palabra, una frase, y entonces ese sitio en el web le permite entonces estudiar dónde aparece esa palabra en diferentes versiones, ver cómo se traducen y lo demás, y le puede ayudar. ¿Ok? Es como usando una concordancia, pero virtual, que está en el internet. ¿Ok? Entonces, BibleGateway.com, si usted escribe ese sitio, ese enlace, usted puede ver más tarde, cuando usted entra, usted dice inglés, español, usted busca ahí donde dice español y usted puede poner la palabra que usted desea. ¿Ok? Muy bien. Que la palabra de Dios ilumina, dirija y guía al creyente. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Nueva Traducción Viviente dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Y a lo mejor en su vida usted se puede hacer una pauta en este momento y recordar algún momento cuando tenía gran necesidad de escuchar palabra del Señor. Yo sé que ha pasado muchas veces en nuestras vidas. Yo lo sé y podemos dar testimonio de cómo Dios trajo un versículo, un pasaje adecuado que era exactamente lo que yo necesitaba en ese momento para refrescar mi alma, para darme esperanza, ¿verdad? En un momento bien difícil en mi vida. Y tenemos que, para conocer la palabra de Dios, tenemos que estar siempre con una buena dieta de lectura de la palabra de Dios. Por eso que este libro, este currículo de 2 años le va a ayudar, porque la cantidad de textos bíblicos que le está pidiendo que usted lea, yo sé que son muchos, yo entiendo. Trata de hacer el mejor esfuerzo de cada semana, hacer la mayoría, si no todos, ¿verdad? Pero estamos buscando el 100% de todas las lecturas, de todos los textos bíblicos. Pero entiendo que algunas semanas van a dar el 90%, el 80%, pero tengan la meta del 100% de toda la lectura de todos los textos bíblicos. Subrayen, marquen, eh, hagan anotaciones, una pregunta ahí mismo en la Biblia, lo pueden escribir, lo que usted quiera, pero al conocer bien las escrituras, usted va a saber por lo menos dónde se encuentra. Si no tiene el capítulo exacto o el versículo exacto, sabe la área donde está, sabe el capítulo posiblemente donde se encuentra ese texto bíblico, cuando alguien le pregunta o hace mención de él, pero es a la medida que usted conoce bien la escritura, que entonces el Espíritu de Dios puede entonces ayudarnos a recordar esa escritura en momentos difíciles en nuestra vida, igual que en momentos de alegría. All right? Salmo 32:8, un texto que yo comparto con muchos de ustedes. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti, dice Dios, fijaré mis ojos. Y el Salmo 119, versículo 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es una oración constante. Señor, abre mis, mis ojos. Ayúdame, Señor, a entender qué responsabilidad tenemos cuando estudiamos y después enseñamos. Y ustedes que predican cada semana tienen delante del Señor, y ustedes maestros de grupos discipulares,
hogareños, ¿verdad? De escuela dominical, ustedes que van a estar discipulando a otras personas. Señor, abre mis ojos, ayúdame a entender, ayúdame a amar y obedecer tu palabra. Hay otros pasajes que pudiéramos compartir, Hechos 17, tan importante. Pablo, cuando fue ahí en Grecia, Atenas, y estaba ahí con los filósofos, ¿verdad? Y hablándole de los dioses que ellos adoraban y quería entonces hablarle de aquel Dios no conocido, ¿verdad? Y habla de que ese Dios es el quien da a todos vida y aliento a todas las cosas y que ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. O sea, las escrituras son suficientes para ayudarnos a llegar a la salvación. Y después él dice, porque en él vivimos y nos movemos. Así que esa declaración que el autor hace aquí, y todos decimos que las escrituras son suficientes, es verdad. Pero, ¿qué no significa esta frase o esta declaración? Primero, no que uno no pueda buscar ayuda fuera de la escritura. Por ejemplo, uno va a un médico. ¿Mm? Que sea creyente o no, preferiblemente que sea creyente, pero lo que yo quiero saber es que si tengo un problema que necesita ser operado, que es un buen médico, ¿eh? ¿Cuánto éxito ha tenido? ¿Cuántas operaciones ha tenido? ¿Cuántas personas han salido bien y están caminando? Porque que sea médico no tenga experiencia, tampoco quiero que me abra, ¿verdad? Pero uno va a un médico y si es creyente, mejor, pero si no sabe lo que está haciendo, igual que un mecánico. Tú quieres un buen mecánico y si es cristiano, perfecto, pero sabe trabajar en mi carro, va a hacer un buen trabajo, me va a robar el dinero. Uno también va a un consejero. Aquí también a veces discrepamos en la fe cristiana y nosotros en el cristianismo y entre las denominaciones. Un consejero, ¿verdad? Bíblico, preferiblemente. Porque si hay un consejero que yo voy y me está diciendo algo que sé que no compagina con la palabra de Dios, bueno, eso lo rechazo. Pero a veces el creyente pasa por ansiedad, depresión, temor, enfermedades. Necesitamos ayuda. Algunos dicen que no hay ninguna de estas cosas. Dicen, en el nombre de Jesucristo no hay enfermedad. En el nombre de Jesucristo no hay depresión. En el nombre de Jesucristo no hay ansiedad. Y debemos de clamar al Señor, porque en Él está la sanidad y el poder para que no vivamos de esa manera, con esas condiciones. Pero la verdad de la vida es que a veces hay ansiedad, hay temor. Dice ah, David, no me recuerdo en qué pasaje, creo que en el Salmo 53 o 54 o 55, por ahí está. Él dice, cuando temo, miraré a ti, ¿verdad? Cuando entra temor a mi vida, ¿verdad? Y David habló mucho de temor, ¿eh? Experimentó mucho temor, pero siempre se refugiaba en Dios. O sea, esos sentimientos van a venir a nuestra vida y a veces vamos a luchar con ellos. A veces podemos caer en un tiempo de depresión o ansiedad o tener ataques de pánico que vienen de uno, ni sabemos de dónde vienen esos ataques de pánico, pero vienen en nuestra vida. Y algunos creyentes no quieren aceptar que a un cristiano donde el Espíritu Santo vive no pueda experimentar esas cosas, pero yo creo que sí. Entonces, y Dios siempre está ahí para ayudarnos, pero también está el médico y el consejero, ¿verdad? Que a veces necesitamos hablar con ellos para que oren con nosotros y nos ayuden. Lo que sí significa es que busquemos primero en las escrituras y nos apoyemos en lo que enseña para toda la vida. O sea, no tomar decisiones o buscar apoyo en otros medios antes primero buscar la ayuda y la dirección de Dios. Eso es lo que significa que las escrituras son suficientes. Hablan a nosotros, nos habla, nos ministra, nos ayuda, nos podemos refugiar en las promesas de Dios, en la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero eso no quita de que vivimos todavía en un mundo caído, con muchas luchas, diferencias, dificultades, y que a veces necesitamos a otro pastor, a otro amigo, a alguien que nos pueda aconsejar, y a veces tenemos que ir al consejero profesional, y a veces aún tomar medicina que nos puede ayudar por un tiempo. Hay mucha enfermedad mental, lo que se llama mental health hoy en día, ¿ok? Y yo sé que cuando pasamos COVID, había muchos pastores que pasaron por momentos de depresión, momentos de dificultad emocional. ¿Cómo lo sé? Porque hablaron conmigo.
Muchos fuimos afectados, todos fuimos afectados de manera u de otra durante esos 2 años de COVID. Y a algunos le era bien difícil pastorear y llevar a la iglesia durante ese tiempo, ¿verdad? Así que nos necesitamos los unos a los otros para abrir nuestro corazón. Necesitamos a ese Pablo, a ese Bernabé y a ese Timoteo. Todas esas relaciones son necesarias para ayudarnos a atravesar esta vida que es bien difícil. Pero Dios le ha dado inteligencia y sabiduría a sus criaturas. Y yo creo que en toda disciplina de conocimiento, para servir de bendición a la humanidad y especialmente a nosotros como creyentes. Y esto incluye aun cuando confrontamos problemas de salud mental o mental health. Y ya yo he compartido la tasa de suicidio que estamos teniendo aquí en este país, en los Estados Unidos, de jóvenes de 12, 13, 14 años. ¿Eh? Hay una crisis muy grande de salud mental aquí en este país. Y cuando uno elimina a Dios, ¿verdad? En los años 60 aquí, y pudiéramos hablar del posmodernismo, de la filosofía, del cambio sociológico, todo eso lo podemos hablar a lo mejor algún día en el futuro cuando hablemos más de los cambios que hemos experimentado en la humanidad. Podemos hablar de eso, pero cuando quitamos a Dios en los años 60, ¿verdad? Tú quitas a Dios y Dios está muerto. Entonces, por ende, si no hay un Dios, no hay un estándar de verdad. La verdad también tiene que desaparecer. Y el momento que tú quitas a Dios y quitas la verdad absoluta, entonces básicamente tienes solamente el pragmatismo. Y el pragmatismo es básicamente tú manejar tu propia experiencia de la mejor manera que tú puedas y lo que te sirve a ti, lo que es verdadero para ti, te ayuda a manejar y atravesar y navegar este mundo, esa es tu verdad. Y ahí es donde estamos hoy en día. Entonces, hoy en día estamos como en los tiempos de los jueces, que cada uno hacía lo que le daba la gana, lo que estaba bien en su propia mente, opinión, ¿verdad? Y estamos viviendo un momento bien difícil en el mundo occidental. En algunos pueblos, como en la República Dominicana, donde todavía se enseña la Biblia en las escuelas y ahí en su constitución, un establecimiento bien profundo de Dios y de la persona de Dios. No significa que no hay problemas en la República Dominicana, pero sé que ahí se respetan mucho los valores eh, judeo-cristianos, aunque hay también muchos que están tratando de cambiar, introducir nuevas leyes y la iglesia se ha tenido que levantar muchas veces. Pero lo que quiero decir es que estamos viviendo mundialmente en un momento donde Dios se ha rechazado, la revelación de Dios o la verdad revelada se ha rechazado y lo que tenemos ahora es caos, caos moral, económico. El futuro no es bueno, pero el futuro está en las manos de Dios. Y al final, la Biblia dice que Cristo viene a hacer todas las cosas nuevas. Vendrá un día que dice la palabra del nuevo mundo, ¿verdad? Pero el mundo que la Biblia habla, esa nueva creación que dice el Apocalipsis 21. Y estamos esperando ese día. Muchas otras cosas en la profecía van a tomar lugar antes de que ya llegue ese día, pero la iglesia continúa con el mensaje de salvación, haciendo una diferencia una persona a la vez, una persona a la vez. Pero los problemas son reales, es lo que quiero decir, hermanos. Necesitamos a veces de profesionales, pero siempre empezamos con la declaración de que las escrituras son suficientes. Puedo empezar ahí. Ese es mi punto de partida. All right. Estadística en los Estados Unidos, a lo mejor la comparto el lunes. Está bien con eso. Hayan habido grandes avivamientos, tanto en la escritura como también en la iglesia, en la historia de la iglesia. Pero la Biblia siempre ha sido indispensable en la vida para un despertar de la iglesia y un avivamiento en la iglesia y para el crecimiento espiritual y también para que personas conozcan a Cristo. Así que dice el Salmo 119, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Entonces, para concluir, la pregunta es la siguiente. En el presente, ¿qué actitud tienes hacia la palabra de Dios? Yo espero que todos tengamos una buena actitud. Estamos temprano en el curso de 2 años. Estamos simplemente a mitad del primer libro. ¿Mm? Así que
¿Cómo está tu actitud? ¿Esto es una prioridad? ¿Siente que Dios te ha llamado, te ha dado esto como un privilegio para que te prepares mejor, para que puedas mejor entonces responder a Dios para su gloria y servirle más eficazmente, con más eficacia? ¿Tienes gozo en la palabra de Dios? ¿O ya esto se está haciendo un poco muy cargado para ti? Y si es así, es porque a lo mejor tienes otras obligaciones y eso lo entendemos completamente. Pero ¿cuál es tu actitud, tu disposición hacia la palabra de Dios? Yo espero que tanto en mi vida como en la vida de cada pastor que se está preparando mejor en este estudio y los hermanos de su iglesia, que son líderes, haya ese fervor por Dios ante todo, amor hacia Dios sobre todo. Ahí empieza. Amor hacia su palabra, amor por la palabra, la revelación de Dios y después, por ende, amor hacia la humanidad. Primordialmente a los hijos de Dios en la iglesia y después también a los otros de afuera. Así que con esto terminamos hoy en día. La próxima clase en vivo será este lunes, el 13 de junio a las 7 de la noche, horario aquí de los Estados Unidos. Si no pueden estar con nosotros en vivo, vamos entonces, como siempre, grabar la clase y ya el martes se la enviará en enlace. Así que vamos a orar y dar gracias, Señor, por este tiempo. Padre mío, hemos hablado mucho sobre Jesucristo, Dios Padre, el Espíritu Santo, las Escrituras. Señor, tú conoces todas las cosas, nos ponemos en tus manos, estamos alegres, gozosos de haber estudiado, conocer mejor tu palabra. Y pido, Señor, que ese gozo lo podamos compartir con otros, que tú abras nuestros ojos para ver la gran necesidad que está a nuestro alrededor, que tú nos des oportunidad para compartir el amor tuyo con otras personas. Pon personas en nuestros caminos, ayúdanos a poder compartir el Evangelio, gozarnos en el Evangelio en la hermandad y compañerismo con nuestros hermanos en Cristo. Y Señor, que haya gran gozo y paz y esperanza y fe, aún en momentos que estamos viviendo en la humanidad hoy en día. Sabemos que tú eres Rey y que tú vendrás pronto por tu iglesia. Y en la creencia de muchos de nosotros, creemos que algún día vendrás para establecer tu reinado milenial aquí en la tierra, donde tú serás reconocido como Dios, como Rey y como Señor. Y traerás tu paz, donde ya no habrá más sufrimiento y donde estará el amor tuyo reinando. Así que alabamos tu nombre, gracias por esta hora de preparación y es en el nombre de Jesucristo que oramos. Amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos, y nos veremos el lunes.